Tema FMI. Repito, ¿no? El tipo que iba a cambiar la política en Argentina y la economía en Argentina. ¿Qué hizo? Recurrió nuevamente a un préstamo del FMI. Y yo quiero hacer un pequeño recorrido histórico del FMI para que vean que el problema de Argentina es la constante toma de deuda con el FMI. Y no es más que ese el problema. Argentina ingresa al FMI durante la presidencia de facto de Pedro Aramburu, ¿sí? Una presidencia de facto, no un gobierno democrático. Sí. O sea, ingresa al FMI de manera autoritaria y no por una decisión soberana nacional. Sin embargo, el primer préstamo lo toma Arturo Frondizi, millones de dólares de préstamo. Pero el momento donde la rosca y el círculo de préstamos y dependencia se profundiza y no termina más es con la dictadura militar del 76. A los pocos días del comienzo del gobierno militar y la designación de Martínez de Hoz en economía, el FMI aprobó rápidamente, sin cumplimentar siquiera con el procedimiento interno del fondo, un préstamo de 110 millones de dólares para Argentina. No solamente eso, sino que la dictadura sancionó en ese momento la ley de entidades financieras, que liberaba la posibilidad de pedirle prestado a cualquier organismo en nombre del Estado. Y esa ley hoy sigue vigente. Y un dato que es curioso es que después esa deuda se le estatizó. Y después de esa deuda se le estatizó. Don Juan Cavallo, el segundo mejor economista de la historia del mundo. Escucha, la dictadura militar terminó con 46 mil millones de dólares en deuda. Es decir, que se endeudó en un poco más del 40%, desde el 76 al 83. Pasemos a Menem. En la década del gobierno de Carlos Menem, la deuda externa se elevó un 123%. Ya estamos hablando de 146.219 millones de dólares. Hace falta aclarar algo más de esa época. Que es que Menem, el ídolo de Milei, era peronista. De Perón, claro. No nos olvidemos eso, ¿no? Que el gobierno de Menem era peronista. Y hoy Menem, homenajeado ampliamente por el gobierno libertario, era peronista, ¿no? Y murió siendo peronista, murió ocupando una banca del Frente para la Victoria. Bueno, ¿qué pasa? Le estalla todo de la rúa. Pero los funcionarios de esa época, que son varios los que gobiernan ahora, Sturzenegger y Cavallo, por ejemplo, intentaron una serie de medidas para mantener la dolarización, lo que en ese momento se conocía como el 1 a 1. Era también una dolarización. Y esto perjudicó, por supuesto, los ahorros de la clase trabajadora y la clase media argentina, provocando la crisis económica, social y política del 2001. Durante la década kirchnerista, la deuda se redujo un 73% respecto al PBI, es decir, niveles previos a la dictadura militar. No obstante, el kirchnerismo se había puesto a pagar calladito la deuda con el FMI que habían contraído los gobiernos de Menem para atrás. Cuando llega Macri, también rápidamente solicita un préstamo al FMI, el préstamo más alto en la historia del organismo y el país. 45 mil millones de dólares que después se convierten en un acuerdo que termina consolidando hoy el presidente Santiago Caputo. Le ganamos a Grecia, ¿no? Le ganamos a Grecia, sí, sí, Grecia era 8.000 que era la máxima. Que también había caído en un default. Que se haga de abajo, Grecia. Que se haga de abajo. Siempre vamos a ir a más nosotros. Claro. Somos argentinos. Alberto Fernández, que había asumido con la promesa de suspender los pagos y denunciar la deuda contraída por Macri, no hizo nada. Todo lo contrario, empeoró la situación. Pidió también. Pidió préstamos y mantuvo. Mínimo mega canje. Sí, sí, sí. Y mantuvo los acuerdos de la época del macrismo y recibió dinero para frenar las devaluaciones constantes y la inflación que caracterizaron a su gobierno, ¿no? Lo que se quejaba noblemente Javier Milei, si se quiere, y que hoy es parte constante también de su gobierno. Y ahora, repito, ¿no? Javier Milei, el presidente que asumió con la promesa de cambiar la política, traer una nueva forma de gestión económica argentina,
resulta que recurre a la misma receta que hace décadas se utiliza en Argentina: endeudarse con el FMI. Y esto demuestra que el problema es que la clase dirigente argentina gobierne, ¿sí? O la casta, como se decía en campaña. Ese es el problema, que la clase dirigente argentina sea la que siga gobernando. ¿Por qué? Porque siempre hacen lo mismo. La política de tomar préstamos del FMI siempre ocasionó en Argentina ciclos cortos de crisis económica que siempre incluyeron inflación, corridas cambiarias, desabastecimiento de dólares central, dejando resultados de pobreza y desempleo cada vez mayores respecto al ciclo anterior. Ya. O sea, nunca el argentino promedio recuperó el nivel de poder adquisitivo previo a la dictadura militar. Es que fue la etapa, digamos, de la bonanza económica. Claro, de ahí en adelante, o sea, de 1976 en adelante, estos ciclos cortos produjeron un empobrecimiento cada vez mayor de la población. Si bien hubieron momentos, como decía recién, hasta el año 2015, entre el 2007 y 2015, donde la economía o los indicadores macroeconómicos mejoraron, nunca se recuperaron de las políticas previo a la dictadura militar. Así que bueno, bienvenidos al nuevo ciclo. O sea, Claro. esto termina en un nuevo ciclo de corridas cambiarias, en un nuevo ciclo de crisis económica en Argentina.